Welcome to my channel. El ataúd de Gonzalo estaba cerrado frente a todos los presentes, cuando mi nuera decidió que ese era el momento perfecto para anunciar que ella se quedaría con todo lo que mi marido había construido durante 50 años de trabajo. Brenda Guerrero llevaba un vestido negro ajustado que parecía más apropiado para una cena elegante que para un funeral, y sus tacones resonaban contra el piso de mármol del salón mientras caminaba hacia el centro, donde todos podían verla. Yo estaba sentada en la primera fila, con las manos sobre mi regazo, sintiendo el peso de las miradas de compasión que la gente me lanzaba como si ya fuera una viuda desvalida que necesitaba lástima. Había pasado 40 años construyendo una vida junto a Gonzalo, levantándome antes del amanecer para prepararle el desayuno antes de que saliera a trabajar en la finca, organizando cada detalle de nuestra casa, criando a nuestro hijo Flavio cuando Gonzalo tenía que viajar por negocios durante semanas enteras. Y ahora esta mujer que apenas llevaba 10 años en nuestra familia actuaba como si todo le perteneciera por derecho divino. El salón estaba decorado con arreglos florales blancos que yo misma había elegido esa mañana, porque a pesar del dolor que me atravesaba el pecho cada vez que respiraba, alguien tenía que encargarse de los detalles. Mis hermanas habían llegado temprano para ayudarme, pero fue Brenda quien tomó el control de todo desde el momento en que apareció, dando órdenes al personal de la funeraria como si fuera ella quien había estado casada con Gonzalo todos estos años. Mi hijo Flavio estaba de pie junto a la pared del fondo, con los ojos rojos pero secos, mirando su teléfono cada pocos minutos como si hubiera algo más importante que despedirse de su padre. Cuando era niño, solía sentarse en mis piernas por las tardes y me pedía que le contara cuentos antes de dormir. Ahora era un hombre de 43 años que apenas podía sostenerme la mirada, y yo sabía exactamente quién era la responsable de esa distancia que se había instalado entre nosotros como un muro invisible pero completamente sólido. Brenda se aclaró la garganta y el murmullo de conversaciones bajas que llenaba el salón se detuvo inmediatamente. Todos voltearon a mirarla, y ella sonrió con esa expresión que yo había aprendido a reconocer durante los últimos años, esa mezcla de falsa dulzura y superioridad que usaba cada vez que quería conseguir algo. Llevaba el cabello perfectamente peinado hacia atrás, con cada mechón en su lugar, y sus uñas recién pintadas de rojo brillaban bajo las luces suaves del salón. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy», comenzó a decir con voz firme y clara, como si estuviera dando un discurso que había ensayado frente al espejo. «Gonzalo fue un hombre extraordinario, y sé que todos ustedes lo apreciaban profundamente. Flavio y yo hemos estado hablando sobre el futuro, y queremos que sepan que nos haremos cargo de todo lo que mi suegro dejó. La finca principal, las propiedades en la ciudad, y por supuesto, los 50 millones de dólares que él guardó para su familia». El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. Algunas personas intercambiaron miradas incómodas, otras bajaron la vista hacia el suelo, y mi prima Emilia, que estaba sentada 2 filas atrás, dejó escapar un suspiro audible que sonó como desaprobación contenida. Pero nadie dijo nada, porque en momentos como ese, en funerales y despedidas, la gente prefiere quedarse callada antes que provocar un conflicto. Brenda continuó hablando, y con cada palabra que salía de su boca, yo sentía como la indignación crecía dentro de mí como una ola que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. «Dolores, por supuesto, tendrá un lugar donde quedarse», dijo mirándome directamente con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Podemos buscarle un departamento cómodo en la ciudad, algo pequeño pero adecuado para una mujer de su edad. No tiene sentido que se quede sola en esa casa tan grande, ¿verdad?». Escuché como algunas personas contenían la respiración, y sentí la mano de mi hermana menor apretando mi hombro desde atrás, como si quisiera recordarme que no estaba sola. Pero en ese momento, sentada frente al ataúd de mi marido, escuchando cómo esta mujer planeaba mi futuro como si yo fuera una anciana incapaz de tomar mis propias decisiones, algo dentro de mí se rompió de una manera definitiva. Brenda siguió hablando sobre sus planes, sobre cómo iban a modernizar la finca, sobre inversiones y oportunidades de negocio, y yo la observaba con una calma que me sorprendió a mí misma. Durante años había creído que mantenerme en silencio era una forma de mantener la paz, que no responder a sus provocaciones era lo correcto, que eventualmente las cosas se resolverían solas si yo simplemente esperaba con paciencia. Pero mientras le escuchaba hablar con esa confianza absoluta, con esa certeza de que todo lo que Gonzalo y yo habíamos construido ahora le pertenecía a ella, comprendí algo fundamental. Mi silencio nunca había sido interpretado como dignidad, sino como debilidad. Cuando finalmente terminó su discurso improvisado, Brenda se volvió hacia mí con las cejas levantadas, esperando tal vez alguna muestra de gratitud por su generosa oferta de buscarme un departamento pequeño.
El salón entero parecía estar conteniendo la respiración, esperando mi reacción, esperando que yo hiciera lo que siempre había hecho. Asentir en silencio, aceptar lo que otros decidían por mí, desaparecer discretamente para no causar problemas. Pero esta vez, algo era diferente. Me puse de pie lentamente, sintiendo como mis rodillas protestaban después de haber estado sentada durante más de 2 horas, y caminé hacia donde ella estaba parada. Cada paso que daba resonaba en mis oídos más fuerte que los tacones de Brenda, y podía sentir las miradas de todos siguiéndome mientras me acercaba al centro del salón. Me detuve frente a ella, tan cerca que podía ver cómo su máscara de confianza comenzaba a agrietarse levemente. Brenda era más alta que yo, especialmente con esos tacones que la elevaban varios centímetros, pero en ese momento, mirándola directamente a los ojos, no me sentí más pequeña. Por primera vez en años, no me sentí invisible. Brenda, dije con voz tranquila pero lo suficientemente clara para que todos pudieran escucharme. Creo que hay algunas cosas que necesitamos aclarar sobre lo que mi marido realmente dejó, y sobre quién tiene derecho a decidir qué hacer con ello. Vi cómo su expresión cambiaba, como una sombra de incertidumbre cruzaba su rostro por un segundo antes de que volviera a componer esa sonrisa falsa. Dolores, no quiero que te preocupes por nada de esto ahora. Sé que debe ser muy difícil para ti, y por eso Flavio y yo estamos aquí para encargarnos de todo. No estoy preocupada, respondí, y sentí como mi voz salía más firme de lo que esperaba. De hecho, estoy bastante tranquila. Pero creo que todos los presentes merecen saber la verdad completa antes de que sigas haciendo planes sobre un futuro que tal vez no sea exactamente como lo imaginas. El murmullo de sorpresa que recorrió el salón fue casi palpable. Flavio se había acercado desde el fondo, con una expresión de confusión mezclada con irritación, y Brenda me miraba ahora con los ojos entrecerrados, tratando de descifrar qué estaba pasando. Miré hacia el ataúd de Gonzalo, donde descansaba el cuerpo del hombre con quien había compartido la mayor parte de mi vida, y por un momento recordé una conversación que habíamos tenido apenas 3 meses atrás, cuando los doctores le dijeron que el cáncer ya estaba demasiado avanzado. Él me había tomado de la mano, con esos dedos que alguna vez fueron fuertes y que ahora temblaban ligeramente, y me había dicho algo que en ese momento me pareció extraño pero que ahora cobraba todo el sentido del mundo. Dolores, me había dicho con una sonrisa cansada pero genuina, Brenda va a creer que se va a quedar con todo cuando yo me vaya. ¿Y sabes qué va a pasar cuando descubra la verdad frente a todos? Hizo una pausa, y sus ojos brillaron con algo que podría haber sido diversión. Yo ya no voy a estar para verlo, pero tú sí. Y quiero que cuando llegue ese momento, te mantengas firme y no dejes que nadie te quite lo que es tuyo por derecho. Volví mi atención nuevamente a Brenda, quien ahora parecía genuinamente incómoda ante mi silencio prolongado. Tal vez deberíamos hablar de esto en privado, sugirió con una risa nerviosa que no engañó a nadie. No, dije simplemente. Creo que este es exactamente el momento y el lugar correcto. Después de todo, fuiste tú quien decidió hacer anuncios públicos sobre el futuro de mi familia sin siquiera esperar a que enterráramos a mi marido. Así que permíteme devolverte la cortesía con un poco de claridad. Pero antes de continuar, necesito que entiendan cómo llegamos hasta aquí. Necesito que comprendan quién soy realmente, más allá de la imagen de viuda silenciosa que todos han visto durante tantos años. Porque lo que está a punto de suceder no tiene sentido sin conocer toda la historia, sin entender cada decisión que tomé, cada palabra que callé, cada humillación que guardé en silencio mientras construía algo que nadie más podía ver. Me llamo Dolores Garza, tengo 70 años, y durante 40 de ellos fui la esposa de Gonzalo Garza, un hombre que comenzó con nada y terminó construyendo un imperio que incluía 3 fincas productivas, propiedades comerciales en la ciudad, y una cuenta bancaria que superaba los $50 millones. Pero lo que nadie sabe, lo que nadie se molestó en preguntar durante todos estos años, es que yo estuve ahí desde el principio, mucho antes de que hubiera dinero, mucho antes de que hubiera reconocimiento, mucho antes de que existiera algo digno de heredar. Cuando conocí a Gonzalo tenía 28 años y trabajaba como contador en una empresa de exportación. Él tenía 32 y acababa de comprar su primera parcela de tierra con un préstamo que había conseguido usando como garantía la casa de sus padres. Era un hombre de manos ásperas y sueños enormes, que hablaba con una pasión contagiosa sobre lo que esa tierra podría producir si la trabajaba correctamente. Nos casamos 6 meses después de conocernos, en una ceremonia pequeña en la iglesia del pueblo, con apenas 20 invitados y un vestido blanco que yo misma había cosido durante las noches.
Los primeros años fueron difíciles de maneras que la gente que ahora mira nuestra vida con envidia nunca podría imaginar. Gonzalo trabajaba en el campo desde que salía el sol hasta que se ocultaba, y yo trabajaba a su lado llevando las cuentas, organizando los pagos a los trabajadores, negociando con los compradores cuando él estaba demasiado ocupado para hacerlo. No teníamos empleada doméstica ni ayuda de ningún tipo. Yo cocinaba para los trabajadores durante las temporadas de cosecha, lavaba la ropa de todos a mano porque no teníamos lavadora, y por las noches me sentaba con los libros de contabilidad hasta que mis ojos ya no podían enfocar los números. Cuando quedé embarazada de Flavio, tenía 31 años y Gonzalo estaba expandiendo el negocio hacia una segunda propiedad. Los doctores me dijeron que debía guardar reposo durante los últimos meses porque tenía la presión alta, pero no había tiempo para descansar. Alguien tenía que mantener todo funcionando mientras Gonzalo supervisaba la nueva adquisición, así que seguí trabajando hasta el día antes de que Flavio naciera, literalmente hasta que sentí las primeras contracciones mientras revisaba facturas en la oficina improvisada que habíamos montado en uno de los cuartos de nuestra casa. Flavio llegó al mundo en una noche de tormenta, y Gonzalo no estaba ahí porque había tenido que viajar a la capital para cerrar un trato importante que no podía posponerse. Mi hermana mayor me acompañó al hospital y sostuvo mi mano durante las 12 horas que duró el trabajo de parto. Cuando finalmente mi hijo abrió los ojos por primera vez, yo sentí una mezcla de amor absoluto y una soledad que nunca antes había experimentado, porque el hombre que había ayudado a crear esta vida estaba a cientos de kilómetros de distancia, construyendo el futuro que supuestamente sería para todos nosotros. Crié a Flavio prácticamente sola durante sus primeros años. Gonzalo viajaba constantemente, a veces durante semanas enteras, y yo me encargaba de todo, las noches sin dormir cuando tenía fiebre, las consultas médicas, las primeras palabras, los primeros pasos, todo sucedió con mi presencia pero sin la de su padre. No guardo rencor por eso, o al menos no guardaba, porque entendía que Gonzalo estaba construyendo algo más grande que nosotros, algo que eventualmente nos daría estabilidad y seguridad. Pero lo que sí recuerdo con absoluta claridad es que nunca, ni una sola vez durante todos esos años, alguien me preguntó cómo estaba yo, si necesitaba ayuda, o si acaso me sentía agotada de sostener todo sobre mis hombros. Cuando Flavio tenía 5 años, Gonzalo finalmente logró establecer el negocio de manera sólida. Compramos la casa grande donde viviríamos por el resto de nuestro matrimonio, una construcción hermosa con jardines amplios y suficientes habitaciones para la familia que siempre soñé que tendríamos. Contraté a una mujer para que me ayudara con la limpieza, y por primera vez en años sentí que podía respirar con un poco más de tranquilidad. Flavio comenzó la escuela primaria, y yo continué manejando toda la parte administrativa del negocio mientras Gonzalo se enfocaba en expandir las operaciones. Durante los siguientes 20 años, nuestra vida siguió ese mismo patrón. Gonzalo trabajaba, yo administraba, Flavio crecía, y el dinero comenzó a fluir de maneras que nunca habíamos imaginado. Compramos la segunda finca, luego la tercera, después las propiedades comerciales en la ciudad. El nombre de Gonzalo Garza se volvió sinónimo de éxito en nuestra región, y la gente comenzó a tratarlo con una deferencia especial, como si fuera alguien importante cuya opinión tenía peso real. Pero mientras su nombre crecía, el mío comenzó a desaparecer. La gente empezó a presentarme como la esposa de Gonzalo en lugar de usar mi nombre propio. En las reuniones de negocios, los socios hablaban directamente con él aunque yo fuera quien había preparado todos los números y proyecciones. En las cenas familiares, las conversaciones giraban alrededor de sus logros, de sus decisiones inteligentes, de su visión empresarial, mientras que mi contribución se resumía en cumplidos superficiales sobre lo bien decorada que estaba la casa o lo deliciosa que había quedado la comida. Me convencí a mí misma de que no importaba. Me dije que el reconocimiento público era vanidad, que lo verdaderamente importante era la familia y el trabajo bien hecho, que Gonzalo sabía perfectamente cuánto había aportado yo aunque los demás no lo vieran. Y durante mucho tiempo, realmente creí eso. Realmente pensé que mi invisibilidad era una elección consciente de humildad, no una consecuencia de haber permitido que otros definieran mi valor. Flavio creció y se convirtió en un joven inteligente, pero también mimado de maneras que yo no supe corregir a tiempo. Gonzalo le daba todo lo que pedía, tal vez como compensación por todas las ausencias de su infancia, y yo no tuve el valor de contradecirlo. Cuando Flavio decidió estudiar administración de empresas, Gonzalo pagó la universidad más cara del país. Cuando quiso un carro deportivo para su graduación, Gonzalo se lo compró sin siquiera consultarme. Cuando comenzó a trabajar en el negocio familiar,
le dimos un salario generoso y un puesto que no se había ganado con experiencia, sino simplemente por llevar nuestro apellido. Y entonces llegó Brenda Guerrero a nuestras vidas, como un tornado vestido de encanto superficial. Flavio la conoció en una conferencia de negocios cuando él tenía 32 años y ella 28. Era hermosa de esa manera pulida y calculada que requiere dinero y esfuerzo consciente, cabello siempre perfecto, ropa de diseñador, maquillaje impecable, y una sonrisa que podía encender o apagar según lo que necesitara conseguir en cada momento. La primera vez que la trajo a casa, yo estaba preparando la cena y ella entró a la cocina con esos tacones que hacían ruido contra el piso de cerámica. Me miró de arriba abajo con una evaluación rápida pero obvia, y luego sonrió de esa manera que no llegaba a sus ojos. «Señora Garza, qué linda cocina tiene. Debe pasar mucho tiempo aquí». Lo dijo como un cumplido, pero había algo en su tono que me hizo sentir como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba, que yo era exactamente el tipo de mujer que ella nunca sería, alguien cuyo valor se medía en comidas caseras y manteles limpios. Flavio estaba completamente encantado con ella, y Gonzalo también parecía aprobarla porque venía de una familia con conexiones empresariales útiles. Yo fui la única que vio las señales desde el principio, pero cada vez que intentaba expresar mis dudas con sutileza, ambos me miraban como si estuviera siendo una suegra celosa y difícil. Así que hice lo que había aprendido a hacer mejor durante todos esos años. Me callé, sonreí y observé. Se casaron 8 meses después de conocerse, en una boda extravagante que costó más de $100,000 y que Brenda organizó como si fuera un desfile de su propio éxito. Yo quería algo más íntimo, más significativo, pero nadie me preguntó mi opinión. Gonzalo firmó los cheques, Flavio aceptaba todo lo que ella proponía, y yo me senté en primera fila durante la ceremonia sintiendo que estaba viendo a mi hijo alejarse hacia un lugar donde yo ya no sería bienvenida. Y tenía razón, porque desde el momento en que Brenda se convirtió oficialmente en parte de nuestra familia, todo comenzó a cambiar de maneras pequeñas pero constantes. Los primeros meses después de la boda fueron una clase magistral en manipulación sutil. Brenda no llegó como un huracán destructivo que arrasa con todo a su paso. No, ella era mucho más inteligente que eso. Llegó como una brisa suave que va moviendo las cosas del lugar poco a poco, tan gradualmente que cuando finalmente te das cuenta del desorden, ya es demasiado tarde para volver a poner todo en su sitio. Comenzó con detalles aparentemente insignificantes. Brenda y Flavio venían a cenar los domingos, como siempre habíamos hecho en familia, pero ahora ella traía su propia comida porque decía que estaba siguiendo una dieta especial. «No es nada personal, Dolores», me decía con esa sonrisa que había perfeccionado. «Es solo que mi nutricionista dice que debo cuidar mucho lo que como». Lo decía frente a Gonzalo y Flavio, como si el hecho de que mi comida no cumpliera con los estándares de su nutricionista caro fuera simplemente una diferencia de estilos de vida y no un rechazo directo a todo lo que yo ofrecía. Luego empezó a reorganizar las reuniones familiares. En lugar de celebrar en nuestra casa como habíamos hecho durante décadas, Brenda sugería restaurantes elegantes en la ciudad donde los manteles eran blancos y los precios hacían que mi estómago se retorciera cada vez que veía la cuenta. «Es que ustedes ya han trabajado tanto toda su vida», decía mirándome directamente. «Ya es hora de que descansen y dejen que otros se encarguen de cocinar». Sonaba considerado si no hubieras notado que cada vez que lo decía, estaba redefiniendo mi papel de matriarca que nutre a su familia a simplemente una anciana que ya no debería molestarse. Gonzalo pagaba esa cena sin pestañear, y Flavio asentía a cada sugerencia de su esposa como si fueran las ideas más brillantes que hubiera escuchado. Yo me sentaba en esas mesas incómodas, con meseros que me hablaban demasiado alto como si ser mayor también significara ser sorda, y extrañaba mi propia cocina, mi propia mesa, la sensación de tener control sobre algo tan simple como decidir qué comeríamos ese domingo. Después vinieron las sugerencias sobre la casa. Brenda comenzó a hacer comentarios sobre lo anticuada que era nuestra decoración, sobre cómo ciertos muebles ya habían cumplido su ciclo y deberían ser reemplazados. Un día llegó con revistas de diseño de interiores y las dejó estratégicamente sobre la mesa de la sala. Solo estaba pensando que si alguna vez quieren modernizar un poco el espacio, conozco a una decoradora maravillosa que hace milagros. Yo había elegido cada mueble de esa casa con cuidado durante años. Esa mesa de madera en el comedor la había comprado en una subasta cuando Flavio tenía 10 años, usando dinero que había ahorrado de mi propio trabajo. El librero de la biblioteca lo había diseñado un carpintero local según mis especificaciones exactas.
Las cortinas de la sala las había mandado a hacer con una tela que encontré en un viaje que Gonzalo y yo hicimos a la costa para nuestro 20º aniversario. Cada objeto contaba una historia, pero para Brenda todo eso era simplemente viejo y prescindible. Flavio comenzó a distanciarse de mí de maneras que al principio eran tan sutiles que yo misma dudaba si las estaba imaginando. Dejó de llamarme por teléfono durante la semana para preguntarme cómo estaba. Cuando venía a visitarnos, pasaba más tiempo hablando con su padre sobre negocios que conversando conmigo. Si yo intentaba unirme a sus conversaciones, ambos me escuchaban con esa paciencia forzada que se tiene con alguien que interrumpe algo importante, y luego retomaban su tema como si yo no hubiera dicho nada. Una tarde, unos 6 meses después de la boda, escuché a Brenda hablando por teléfono en el jardín. Yo estaba en la cocina preparando café y las ventanas estaban abiertas, así que su voz llegaba clara, aunque ella probablemente pensaba que nadie podía oírla. No, mamá, te lo juro que es agotador. Cada domingo tenemos que venir aquí y pretender que nos interesa escuchar las mismas historias de siempre. Dolores es dulce, supongo, pero es tan limitada. No entiende nada de lo que está pasando en el mundo real. Vive en su burbuja de recetas y manteles bordados. Me quedé completamente quieta, con la cafetera en la mano, sintiendo como esas palabras se clavaban en algún lugar profundo de mi pecho. Limitada. Esa era la palabra que había elegido para describirme. Como si los 40 años que había dedicado a construir esta familia y este negocio pudieran resumirse en recetas y manteles bordados, como si todo lo que había hecho no tuviera ningún valor real en su mundo moderno y sofisticado. No le dije nada a nadie sobre lo que había escuchado. Me tragué esa humillación junto con todas las demás y seguí sonriendo en las cenas dominicales, seguí preparando el café como a Gonzalo le gustaba, seguí siendo la anfitriona perfecta que siempre había sido. Porque en ese momento todavía creía que si yo simplemente mantenía la compostura y continuaba haciendo lo correcto, eventualmente Flavio recordaría quién era yo realmente y Brenda se cansaría de sus juegos. Pero Brenda no se cansó. Al contrario, se volvió más atrevida. Comenzó a pedir dinero. Al principio eran cantidades pequeñas para cosas específicas. Necesitaba $5,000 para un curso de capacitación profesional, $3,000 para renovar su oficina en casa, $2,000 para un viaje de trabajo. Flavio le daba todo lo que pedía sin consultarnos, usando el dinero de su salario que venía directamente del negocio familiar. Yo veía los números en los libros contables cada mes y observaba cómo sus gastos personales crecían de manera exponencial. Luego las cantidades comenzaron a aumentar. Brenda quería un carro nuevo porque el que tenía ya no era apropiado para alguien de su posición. $20,000. Flavio se lo compró. Quería remodelar completamente su casa, que era una propiedad que Gonzalo les había regalado como regalo de bodas. $50,000. Gonzalo autorizó el gasto sin dudarlo. Quería invertir en un negocio de una amiga, algo sobre una boutique de ropa exclusiva que según ella sería un éxito rotundo. $30,000 que nunca volvimos a ver porque el negocio quebró en menos de un año. Yo le mencionaba estos gastos a Gonzalo cuando estábamos solos, tratando de mantener un tono neutro y razonable. Amor, tal vez deberíamos hablar con Flavio sobre establecer un presupuesto. Estos gastos están empezando a sumar cantidades importantes. Él me miraba con esa expresión que había desarrollado los últimos años, esa mezcla de cansancio y paciencia forzada. Dolores, tenemos suficiente dinero. Déjalos disfrutar. Son jóvenes y están construyendo su vida. Pero no era solo sobre el dinero, aunque eso era parte del problema. Era sobre el respeto, o más bien, sobre la falta absoluta de él. Brenda comenzó a tomar decisiones sobre el negocio familiar sin consultarme, aunque yo seguía siendo quien manejaba gran parte de la administración. Hablaba directamente con nuestros contadores, con nuestros abogados, con nuestros socios comerciales, presentándose como si ella tuviera alguna autoridad real en la empresa. Una vez llegó a la oficina con un asesor financiero que según ella podría ayudarnos a optimizar nuestras inversiones. Este hombre, que no tendría más de 35 años y vestía un traje que probablemente costaba más que mi guardarropa entero, comenzó a explicarle a Gonzalo cómo deberíamos reestructurar todo el negocio, usando términos complicados y gráficas en su computadora portátil. Yo estaba sentada ahí mismo, en la oficina donde había trabajado durante décadas, y ninguno de los dos me dirigió la palabra directamente ni una sola vez durante toda la reunión. Era como si fuera invisible, o peor aún, como si fuera un mueble más de la decoración. Cuando se fueron,
Le pregunté a Gonzalo qué pensaba sobre todo lo que el asesor había sugerido. Él suspiró y me dijo que Brenda solo estaba tratando de ayudar, que era bueno tener perspectivas nuevas, que no había nada malo en escuchar otras opiniones. No le dije que el asesor había sugerido estrategias que habrían puesto en riesgo la estabilidad que nos había tomado décadas construir, o que varios de sus consejos eran exactamente el tipo de movimientos imprudentes que yo había evitado durante años precisamente porque conocía los peligros. Las cenas dominicales se volvieron campos de batalla silenciosos. Brenda llegaba con regalos caros para Gonzalo, cosas que sabía que a él le gustarían, puros importados, botellas de whisky de edición limitada, libros sobre negocios escritos por multimillonarios famosos. Mientras le entregaba estos obsequios con gran ceremonia, yo notaba como nunca traía nada para mí, ni siquiera flores o chocolates baratos. El mensaje era claro: Gonzalo era importante, yo no. Flavio comenzó a llamar menos, y cuando lo hacía, sus conversaciones con Gonzalo duraban 40 minutos, mientras que conmigo apenas intercambiaba 5 minutos de cortesías vacías. Hola mamá, ¿cómo estás? Bien, qué bueno. ¿Está papá por ahí? Y yo le pasaba el teléfono a mi marido sintiendo cada vez más claramente que estaba perdiendo a mi hijo frente a una mujer que lo había envuelto tan completamente en su red que él ya no podía ver nada más allá de lo que ella le permitía ver. La gota que derramó el vaso llegó un domingo por la tarde, casi 3 años después de que Brenda entrara a nuestras vidas. Era el cumpleaños número 68 de Gonzalo, y yo había pasado toda la semana preparando una comida especial con todos sus platillos favoritos. Había invitado a la familia cercana, unos 20 personas en total, y había decorado el jardín con luces y flores porque sabía que a Gonzalo le gustaba celebrar rodeado de naturaleza. Brenda llegó 2 horas tarde, cuando todos ya estábamos sentados a la mesa esperando para cantar las mañanitas. Entró por la puerta principal como si estuviera haciendo su aparición en una alfombra roja, con un vestido rojo brillante que probablemente había costado más de lo que yo gastaba en ropa en todo un año. Flavio venía detrás de ella, cargando una caja enorme envuelta en papel dorado. Perdón por la demora, dijo Brenda sin sonar remotamente apenada. Tuvimos que recoger el regalo de Gonzalo y el tráfico estaba imposible. Se inclinó para besar a mi marido en la mejilla, dejando una marca de labial rojo que él se limpió con una servilleta mientras sonreía complacido. Ni siquiera me saludó a mí ni se disculpó por haber hecho esperar a todos los invitados. Después de cantar las mañanitas y cortar el pastel que yo había horneado esa misma mañana, llegó el momento de abrir los regalos. Yo le había comprado a Gonzalo un reloj clásico de una marca que él admiraba desde hacía años, algo elegante pero no ostentoso, que había pagado con el dinero que guardaba de mis propios ahorros personales. Él lo abrió, sonrió, me dio las gracias con un beso en la frente, y lo dejó a un lado sobre la mesa. Entonces Brenda empujó la caja enorme hacia Gonzalo con una sonrisa triunfal. Esto es de parte de Flavio y mía. Esperamos que te guste. Gonzalo abrió el papel dorado y dentro había una computadora portátil de última generación, de esas que cuestan más de $3,000, con todos los accesorios imaginables. Los ojos de mi marido se iluminaron de una manera que no había visto cuando abrió mi regalo. Esto es increíble, dijo Gonzalo, sacando la computadora de la caja y examinándola con genuino entusiasmo. Justo lo que necesitaba para poder trabajar desde casa con más eficiencia. Brenda prácticamente brillaba de satisfacción. Sabía que te encantaría. Flavio y yo pensamos que ya era hora de que tuvieras tecnología de primera. No puedes seguir trabajando con esos equipos antiguos que tienes en la oficina. Lo dijo mirándome de reojo, porque todos sabían que yo era quien había comprado las computadoras de la oficina hacía 5 años, y que funcionaban perfectamente bien. El resto de la tarde, Gonzalo estuvo jugando con su nueva computadora mientras Brenda le mostraba todas las funciones especiales. Yo serví la comida, limpié los platos, atendí a los invitados, y nadie pareció notar que la anfitriona de la celebración estaba siendo completamente ignorada por el festejado. Mi hermana Emilia se acercó a mí en la cocina mientras yo lavaba vasos y me puso una mano en el hombro. Dolores, tienes que hablar con Gonzalo sobre esto. Esa mujer te está faltando al respeto en tu propia casa. Pero yo no dije nada. Esa noche, cuando todos se fueron y Gonzalo se fue a dormir con una sonrisa en el rostro por su nueva computadora, yo me quedé despierta en la sala mirando mi reloj abandonado sobre la mesa y preguntándome en qué momento exacto me había vuelto prescindible en mi propia vida. Las humillaciones continuaron escalando. Brenda comenzó a organizar eventos familiares sin consultarme, enviando invitaciones a los parientes para cenas o reuniones en restaurantes caros,
y yo me enteraba cuando alguien me llamaba para confirmar su asistencia. Sí, por supuesto que iré, les decía, fingiendo que sabía de qué me estaban hablando, y luego tenía que llamar a Flavio para preguntarle los detalles de un evento que supuestamente yo estaba coorganizando. En una de esas reuniones, Brenda se puso de pie para hacer un brindis. Levantó su copa de vino y dijo con esa voz clara que exigía atención: «Quiero agradecer a Gonzalo por todo lo que ha construido para esta familia. Su trabajo, su dedicación y su visión son la razón por la que todos estamos aquí disfrutando de esta vida maravillosa». Hizo una pausa, sonrió mirando directamente a mi marido, y continuó: «Y quiero que sepa que Flavio y yo estamos comprometidos a continuar su legado cuando llegue el momento, a asegurarnos de que todo lo que usted ha creado siga creciendo y prosperando». Todos alzaron sus copas y brindaron, y yo me quedé ahí sentada sintiendo como esas palabras se clavaban en mi pecho como agujas. No había mencionado mi nombre ni una sola vez. 40 años de trabajo, de sacrificio, de construir este imperio junto a Gonzalo, y para ella yo simplemente no existía en esa narrativa. Él era el creador, el visionario, el único responsable de todo, y yo era invisible. Gonzalo no dijo nada para corregirla. No añadió: «Dolores y yo construimos esto juntos, ni mi esposa ha sido fundamental en todo esto». Simplemente sonrió, agradeció el brindis, y bebió de su copa como si todo lo que Brenda había dicho fuera perfectamente correcto y completo. Esa noche, cuando llegamos a casa, le pregunté a Gonzalo si no le había parecido extraño que Brenda no me mencionara en su discurso. Él estaba cambiándose para dormir y apenas me miró cuando respondió: «Dolores, no seas tan sensible. Fue solo un brindis. No significó nada». Y se metió a la cama dándome la espalda, dejándome parada ahí con todas mis palabras no dichas atascadas en la garganta. Los meses siguientes fueron una repetición del mismo patrón. Brenda tomaba más control, yo me volvía más invisible, Flavio se alejaba más, y Gonzalo parecía completamente ajeno a todo lo que estaba sucediendo bajo su propio techo. O tal vez no era que fuera ajeno, sino que simplemente no le importaba lo suficiente como para hacer algo al respecto. Brenda comenzó a referirse a las propiedades familiares como nuestras cuando hablaba con Flavio, como si ya fueran de ellos. «Tenemos que pensar en modernizar nuestra finca principal», le decía a mi hijo durante las cenas. «Nuestras propiedades en la ciudad podrían generar mucho más ingresos si las administráramos diferente». Yo la escuchaba usar ese plural posesivo y sentía como la rabia crecía dentro de mí, pero me la tragaba junto con mi comida y seguía en silencio. Un día llegué a la oficina y encontré que Brenda había reorganizado completamente mi escritorio. Mis archivos estaban en lugares diferentes, mis fotografías familiares habían sido movidas a un estante menos visible, y había una computadora nueva en el centro que yo no había pedido. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me sonrió con esa dulzura falsa que ya conocía tan bien. «Dolores, solo estaba tratando de ayudarte a modernizarte un poco. Esta oficina necesitaba una actualización urgente. Además, con tu edad, pensé que tal vez preferirías trabajar menos horas y tener más tiempo para ti. Puedo encargarme de muchas de estas tareas administrativas para que no tengas que preocuparte tanto». Tenía 67 años en ese momento, no 80. Estaba perfectamente capaz de manejar mi trabajo. De hecho, lo hacía mejor que ella podría hacerlo jamás porque conocía cada detalle del negocio después de décadas de experiencia. Pero ella estaba usando mi edad como excusa para desplazarme, para tomar mi lugar, para hacerme a un lado como si fuera un mueble viejo que ya no servía. Le dije que no necesitaba su ayuda, que prefería mantener mi escritorio como estaba, y que agradecería que no volviera a tocar mis cosas sin permiso. Ella levantó las manos en un gesto de rendición, con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Como quieras, Dolores. Solo estaba tratando de ser útil. Pero si prefieres seguir haciendo las cosas a la antigua, adelante». Esa noche le conté a Gonzalo lo que había pasado, esperando que finalmente viera lo que yo había estado viendo durante años. Él suspiró con ese sonido cansado que había comenzado a hacer cada vez que yo trataba de hablarle sobre Brenda. «Dolores, creo que está siendo un poco territorial. Brenda solo quiere ayudar. Tal vez deberías considerar que tiene razón y que sería bueno para ti reducir tu carga de trabajo. No estás tan joven como antes». Me quedé mirándolo sin poder creer lo que acababa de escuchar. El hombre con quien había construido todo, con quien había pasado 40 años trabajando lado a lado, me estaba diciendo que tal vez ya era hora de hacerme a un lado.
No porque el trabajo fuera demasiado, no porque yo lo hubiera pedido, sino porque Brenda lo había sugerido y él simplemente había aceptado su versión de la realidad sin siquiera cuestionarla. Esa fue la noche en que algo dentro de mí comenzó a cambiar de manera fundamental. Me di cuenta de que podía seguir esperando a que Gonzalo despertara y viera la verdad, podía seguir siendo paciente y comprensiva y silenciosa, pero eso no iba a cambiar nada. Brenda había construido una narrativa en la que yo era irrelevante, y todos la habían aceptado sin resistencia porque era más fácil creerle a ella que defender a alguien que nunca había exigido ser defendida. Durante las siguientes semanas comencé a observar todo con ojos diferentes. Ya no era la esposa comprensiva que justificaba cada descortesía, cada comentario hiriente, cada decisión que me excluía. Ahora era una mujer que finalmente había entendido que su silencio no había sido interpretado como dignidad sino como debilidad, y que si no hacía algo pronto, terminaría completamente borrada de la historia que yo misma había ayudado a escribir. Empecé a prestar atención a los detalles que antes había dejado pasar. Noté que Brenda tenía acceso a cuentas bancarias del negocio que no debería poder tocar. Descubrí que había estado haciendo retiros regulares de $10,000 mensuales que supuestamente eran para gastos operativos, pero que nunca aparecían en ningún registro contable. Vi cómo manipulaba cada conversación con Flavio para que él viera el mundo exactamente como ella quería que lo viera, pintándome como una anciana anticuada que se resistía al progreso y al cambio. Una tarde revisé los estados de cuenta de los últimos 2 años y descubrí algo que me heló la sangre. Brenda había gastado más de $400,000 en compras personales, viajes, inversiones fallidas y regalos extravagantes, todo cargado a las cuentas del negocio familiar. $400,000 que habían salido de lo que Gonzalo y yo habíamos construido durante décadas, dinero que ella había tomado como si tuviera todo el derecho del mundo a hacerlo. Le mostré los números a Gonzalo una noche después de la cena. Puse los estados de cuenta sobre la mesa frente a él y señalé cada transacción sospechosa, cada retiro injustificado, cada gasto que no tenía ninguna relación con operaciones legítimas del negocio. Esperaba que finalmente esto abriera sus ojos, que viera la evidencia clara de que Brenda no estaba tratando de ayudar sino de saquear. Gonzalo miró los papeles durante lo que pareció una eternidad. Luego los empujó hacia mí y dijo algo que nunca olvidaré. Dolores, tenemos más de $50 millones en el banco. ¿Realmente importan 400,000? Déjala disfrutar un poco. Cuando yo me muera, todo esto será de Flavio de todas formas, así que ¿qué más da si ella gasta ahora o después? Me quedé completamente paralizada. No podía creer que esas palabras hubieran salido de la boca del hombre que había comenzado con nada, que había luchado por cada centavo, que me había enseñado el valor del trabajo duro y la responsabilidad financiera. Ahora me estaba diciendo que $400,000 robados no importaban porque todavía teníamos mucho más. No se trata de cuánto tenemos, le dije tratando de mantener la voz calmada aunque sentía que me estaba quebrando por dentro. Se trata de respeto. Se trata de que ella está tomando lo que no es suyo sin siquiera pedir permiso. Se trata de que nos está mintiendo a ambos y tú simplemente te encoges de hombros como si no fuera importante. Gonzalo se levantó de la mesa y se sirvió un vaso de whisky, dándome la espalda mientras hablaba. Estás obsesionada con Brenda. Cada conversación que tenemos últimamente termina en lo mismo. Ella hace esto, ella dice aquello, ella gasta demasiado. ¿No te cansas? Yo sí me estoy cansando, Dolores. Esas palabras dolieron más que cualquier cosa que Brenda hubiera dicho o hecho. Mi propio marido estaba cansado de escucharme, cansado de mis preocupaciones legítimas, cansado de que yo tratara de proteger lo que ambos habíamos construido. Me di cuenta en ese momento de que Gonzalo había tomado una decisión, tal vez inconscientemente, de que mantener la paz con su hijo y su nuera era más importante que defender a su esposa. Esa noche lloré por primera vez en años. No lloré frente a Gonzalo, sino sola en el baño con el agua de la regadera corriendo para que nadie pudiera escucharme. Lloré por todos los años de sacrificio que parecían no significar nada, por el matrimonio que había creído sólido y que ahora se sentía como arena entre mis dedos, por la familia que había criado y que ahora me trataba como un obstáculo inconveniente. Pero cuando terminé de llorar, cuando sequé mis lágrimas y me miré en el espejo del baño, tomé una decisión. No iba a seguir siendo la víctima silenciosa. No iba a permitir que me borraran de mi propia historia. Si Gonzalo no iba a defenderme, si Flavio había elegido a Brenda sobre mí, entonces tendría que protegerme yo misma. Al día siguiente comencé a documentar todo. Cada gasto sospechoso, cada retiro injustificado,
cada mentira que Brenda contaba. Guardé copias de todos los estados de cuenta, de todas las transacciones, de todos los correos electrónicos donde ella se comunicaba con nuestros contadores y abogados como si tuviera autoridad para hacerlo. Abrí una carpeta en mi computadora personal que llamé Registros Familiares, donde guardaba todo meticulosamente organizado y fechado. También comencé a escuchar más atentamente las conversaciones entre Brenda y Flavio cuando pensaban que yo no estaba cerca. Una tarde, mientras ellos estaban en el jardín y yo fingía estar ocupada en la cocina, escuché a Brenda decir algo que confirmó todas mis sospechas. Amor, tienes que hablar con tu papá sobre el testamento. Necesitamos asegurarnos de que todo esté en orden y que cuando él, ya sabes, cuando ya no esté, no haya complicaciones. Tu mamá no entiende nada de negocios realmente. Sería un desastre si ella quedara a cargo de algo importante. Flavio respondió con voz dudosa. No sé, Brenda. Me parece muy prematuro estar hablando de esto. Mi papá está perfectamente sano. Por ahora, contestó ella con un tono que me hizo estremecer. Pero tiene 68 años. Hay que ser realistas y estar preparados. Además, no es como si le estuviéramos deseando el mal a nadie. Solo estamos siendo responsables y pensando en el futuro de nuestra familia. Nuestra familia. Como si yo ya no fuera parte de ella. Como si el futuro que ella planeaba no incluyera ningún espacio para la mujer que había hecho posible que ese futuro existiera. Los meses siguientes fueron extraños porque yo seguía haciendo todo lo que siempre había hecho. Sonreía en las reuniones familiares, preparaba las cenas, atendía a los invitados, pero ahora había una parte de mí que estaba completamente desconectada emocionalmente. Era como si estuviera interpretando el papel de Dolores Garza mientras la verdadera yo observaba todo desde una distancia segura, tomando notas, registrando cada detalle, esperando el momento correcto. Brenda se volvió más descuidada conforme pasaba el tiempo, más segura de que nadie la estaba vigilando. Los gastos aumentaron. Ya no eran $10,000 mensuales, sino 20,000, 30,000. Compró un carro nuevo para ella sin siquiera consultarlo con nadie. Pagó unas vacaciones en Europa para ella y Flavio que costaron más de $40,000, justificándolas como un viaje de negocios, aunque pasaron 2 semanas en playas de lujo sin hacer nada relacionado con trabajo. Yo documentaba todo. Cada recibo, cada estado de cuenta, cada fotografía que ella misma publicaba en sus redes sociales mostrando su vida de lujo pagada con dinero que no había ganado. Era irónico como la tecnología que ella tanto amaba, esas redes sociales donde presumía cada compra y cada experiencia, se estaba convirtiendo en la evidencia perfecta de su comportamiento. Un día recibí una llamada de nuestro contador principal, el señor Claudio Flores, quien había manejado nuestras finanzas durante más de 20 años. Su voz sonaba preocupada cuando me pidió que fuera a su oficina para hablar sobre algo importante. Fui al día siguiente sin decirle nada a Gonzalo. Claudio cerró la puerta de su oficina y me mostró una serie de documentos que me dejaron sin aliento. Brenda había intentado transferir $500,000 de una de nuestras cuentas de inversión a una cuenta personal a su nombre. Había falsificado mi firma en los documentos de autorización y había presionado a uno de los empleados junior del banco para que procesara la transacción sin verificación adicional. Por suerte, el gerente del banco me llamó antes de completar la transferencia, explicó Claudio con expresión seria. Conoce su firma real después de tantos años y notó que algo no estaba bien. Dolores, esto es fraude. Esto es ilegal. Necesitamos reportarlo. Le pedí que esperara, que me diera tiempo para manejar esto a mi manera. Claudio no estaba convencido, pero finalmente accedió a darme 2 semanas antes de tomar cualquier acción legal. Salí de su oficina con copias de todos los documentos, con la evidencia irrefutable de que Brenda no solo estaba gastando dinero de manera irresponsable, sino que estaba dispuesta a cometer crímenes para tomar lo que quería. Esa noche intenté hablar con Gonzalo una vez más. Le mostré los documentos del intento de fraude, le expliqué que esto ya no era sobre gastos excesivos, sino sobre actividad criminal real. Esperaba que finalmente esto fuera suficiente, que esta línea clara y evidente despertara en él algo del hombre que había sido, del hombre que valoraba la integridad y la honestidad por encima de todo. Gonzalo miró los documentos, y su rostro se puso pálido. Por un momento pensé que finalmente había logrado atravesar esa barrera de negación en la que había estado viviendo. Pero entonces hizo algo que nunca habría imaginado. Tomó los papeles, los dobló cuidadosamente, y los guardó en su escritorio. Hablaré con Flavio, fue todo lo que dijo. Esto debe ser un malentendido.
Brenda no haría algo así intencionalmente. Probablemente alguien más cometió un error con el papeleo. Gonzalo, le dije sintiendo como la incredulidad se mezclaba con la rabia en mi voz. Esa es mi firma falsificada. No hay error posible. Ella intentó robar $500,000. No uses esa palabra, me interrumpió bruscamente. No vamos a llamar a la madre de nuestros futuros nietos una ladrona. Hablaré con Flavio y aclararemos esto en familia, discretamente, sin hacer un escándalo. En ese momento comprendí algo fundamental y devastador. Gonzalo había elegido. Entre proteger a su esposa o proteger la imagen de su hijo y su nuera, había elegido a ellos. Entre la verdad y la conveniencia, había elegido la conveniencia. Entre mi dignidad y su comodidad, había elegido su comodidad. 2 semanas después de ese encuentro devastador con Gonzalo, algo cambió en él de manera visible. Comenzó a quejarse de cansancio constante, de dolores en el cuerpo que no podía explicar, de una fatiga que no desaparecía sin importar cuánto durmiera. Al principio lo atribuí al estrés, a la tensión que existía entre nosotros desde nuestra última conversación sobre Brenda, pero cuando empezó a perder peso de forma notoria, supe que algo estaba genuinamente mal. Lo convencí de ir al doctor después de casi un mes de insistirle. Fuimos juntos a la cita, y recuerdo cómo sostuve su mano en la sala de espera mientras él miraba al vacío con una expresión que nunca antes había visto en su rostro: miedo. Gonzalo nunca había tenido miedo de nada en todos los años que lo conocía. Había enfrentado crisis financieras, amenazas de competidores, sequías que arruinaron cosechas enteras, y siempre mantuvo esa confianza inquebrantable. Pero sentado en esa sala de espera, esperando los resultados de análisis de sangre y estudios médicos, vi a un hombre que finalmente se enfrentaba a algo que no podía controlar con trabajo duro o determinación. El diagnóstico llegó una semana después: cáncer de páncreas en etapa avanzada. El doctor nos explicó con voz profesional pero compasiva que el pronóstico no era bueno, que este tipo de cáncer era particularmente agresivo y que Gonzalo probablemente tenía entre 6 meses y 1 año de vida, tal vez menos. Las palabras flotaban en el aire de ese consultorio frío y aséptico, y yo las escuchaba como si vinieran desde muy lejos, como si alguien más las estuviera oyendo y no yo. Gonzalo no lloró. Asintió lentamente, hizo algunas preguntas sobre tratamientos y opciones, agradeció al doctor, y salimos de ahí con una carpeta llena de información médica que ninguno de los dos quería leer. En el carro, de camino a casa, ninguno dijo nada durante los primeros 15 minutos. Finalmente, Gonzalo habló con voz ronca: no quiero que le digas a Flavio todavía. Necesito tiempo para procesar esto antes de que todos empiecen a tratarme como si ya estuviera muerto. Respeté su decisión, aunque cada fibra de mi ser quería llamar a nuestro hijo inmediatamente. Durante las siguientes 2 semanas, guardé ese secreto terrible mientras veía a Gonzalo moverse por la casa como un fantasma de sí mismo, más callado, más introspectivo, pasando horas sentado en el jardín mirando las plantas que él mismo había sembrado años atrás. Una noche lo encontré en su estudio, rodeado de documentos y papeles esparcidos por todas partes. Había sacado nuestros archivos de testamentos, escrituras de propiedades, registros del negocio. Cuando entré, levantó la vista y por primera vez en meses vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo: claridad absoluta. Dolores, siéntate, me dijo señalando la silla frente a su escritorio. Necesitamos hablar sobre cosas importantes y no tenemos el lujo del tiempo. Me senté sintiendo como mi corazón latía fuerte en mi pecho. Gonzalo se recostó en su silla y me miró con una intensidad que me recordó al hombre del que me había enamorado 40 años atrás, antes de que el éxito y el dinero y las responsabilidades crearan capas sobre capas entre nosotros. He sido un tonto, comenzó a decir con voz firme. Un tonto egoísta y ciego que ha estado ignorando algo que debería haber visto desde el principio. Tienes razón sobre Brenda. Has tenido razón todo este tiempo y yo no quise escucharte porque era más fácil creer que exagerabas que enfrentar la verdad sobre mi propio hijo. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza exactamente, sino de un alivio tan profundo que dolía, la sensación de finalmente ser vista y escuchada después de años de invisibilidad. Contraté a un investigador privado hace una semana, continuó Gonzalo. Necesitaba saber exactamente qué ha estado haciendo Brenda con nuestro dinero, con nuestros negocios, con nuestra familia. Los resultados llegaron hoy. Empujó una carpeta gruesa hacia mí a través del escritorio. Es peor de lo que pensábamos.
Abrí la carpeta con manos temblorosas y comencé a leer. El investigador había documentado todo meticulosamente, no solo los $400,000 que yo ya había descubierto, sino casi $700,000 adicionales en gastos ocultos, inversiones fraudulentas, préstamos que había sacado usando las propiedades familiares como garantía sin nuestro conocimiento. Había comprado un departamento en la ciudad a su nombre usando dinero de nuestras cuentas corporativas. Había estado pagando las deudas de su hermano, que aparentemente tenía problemas con el juego. Había incluso intentado vender una de nuestras propiedades menores sin autorización legal. Pero lo que más me impactó fue una sección del reporte que documentaba conversaciones que Brenda había tenido con sus amigas, conversaciones que el investigador había conseguido a través de métodos que probablemente era mejor no preguntar. En esas conversaciones, Brenda hablaba abiertamente sobre cómo planeaba deshacerse de la vieja en cuanto Gonzalo muriera, sobre cómo iba a poner a Dolores en un asilo y tomar control completo de todo, sobre cómo Flavio era tan fácil de manipular que nunca sería un problema. La vieja, repetí en voz alta, sintiendo cómo esas palabras se clavaban en algún lugar profundo. Eso era lo que ella pensaba de mí en privado, lo que realmente creía cuando no tenía que fingir cortesía. Lo siento, dijo Gonzalo, y su voz se quebró levemente. Siento no haberte creído. Siento haber dejado que las cosas llegaran tan lejos. Siento haber valorado más la comodidad de ignorar el problema que tu dignidad y tu bienestar. Has sido mi compañera durante 40 años, la mujer que estuvo ahí cuando no teníamos nada, y te fallé cuando más necesitabas que estuviera de tu lado. Me levanté de la silla y rodeé el escritorio para abrazarlo. Gonzalo me rodeó con sus brazos y nos quedamos así durante mucho tiempo, dos personas que habían construido un imperio juntos pero que casi lo pierden todo por no comunicarse cuando más importaba. Cuando finalmente nos separamos, Gonzalo sacó más papeles de su escritorio. He estado investigando nuestras opciones legales. El testamento que tenemos ahora deja todo dividido equitativamente entre tú y Flavio. Eso significa que Brenda tendría acceso a la mitad de todo lo que hemos construido a través de mi hijo. No puedo permitir que eso suceda. ¿Qué estás pensando hacer?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Voy a cambiar el testamento, dijo con determinación. Todo quedará a tu nombre únicamente. Flavio recibirá un fideicomiso mensual generoso, suficiente para vivir cómodamente pero sin acceso al capital principal. Y Brenda no recibirá nada directamente. Si mi hijo decide divorciarse de ella algún día y volver a ser el hombre que criamos, tú tendrás la libertad de ayudarlo como veas conveniente. Pero mientras esté casado con esa mujer, no voy a permitir que destruyan lo que nos costó toda una vida construir. La enormidad de lo que estaba proponiendo me golpeó como una ola. Gonzalo, Flavio va a odiarnos. Va a sentir que lo traicionamos. Brenda va a usar esto para alejarlo completamente de nosotros. Flavio ya está alejado de nosotros, respondió Gonzalo con una tristeza profunda en su voz. No por nuestra culpa, sino porque eligió a una mujer que lo manipula sistemáticamente. Tal vez esto sea exactamente lo que necesita para despertar, para darse cuenta de quién es realmente su esposa. Y si no despierta, al menos habremos protegido lo que es nuestro y habremos asegurado que tú puedas vivir tus años restantes con dignidad y seguridad. Durante los siguientes días, Gonzalo trabajó con una abogada que yo no conocía, alguien completamente fuera de nuestro círculo habitual de contactos profesionales. Se llamaba Adriana Herrera, tenía alrededor de 50 años, y manejaba su bufete con una eficiencia impresionante. Gonzalo me pidió que me reuniera con ella para discutir todos los detalles del Nuevo Testamento y de las medidas legales que necesitaríamos implementar. Adriana resultó ser exactamente el tipo de persona que necesitábamos: directa, profesional y absolutamente competente. Me explicó cuidadosamente cada aspecto legal de lo que estábamos haciendo, cada implicación, cada posible complicación. Señora Garza, me dijo durante nuestra segunda reunión, necesito que entienda que esto va a causar un conflicto familiar severo cuando eventualmente salga a la luz. Su nuera va a pelear esto, probablemente intentará impugnarlo legalmente. Tenemos que asegurarnos de que todo esté absolutamente blindado, sin ningún resquicio que puedan explotar. Entiendo, le dije. ¿Qué necesitamos hacer? Adriana sacó una lista que parecía tener páginas y páginas. Primero, necesitamos documentar exhaustivamente el estado mental de su esposo para demostrar que está tomando estas decisiones con plena capacidad. Eso significa evaluaciones médicas, testimonios de doctores,
grabaciones si es necesario. Segundo, necesitamos documentar todas las actividades financieras sospechosas de su nuera para establecer causa justificada para las decisiones testamentarias. Tercero, necesitamos asegurarnos de que todos los documentos estén firmados, sellados y registrados apropiadamente en múltiples instancias legales. Durante las siguientes semanas, Gonzalo y yo trabajamos junto con Adriana para construir un caso legal absolutamente sólido. Gonzalo se sometió a evaluaciones psicológicas que confirmaron que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Proporcionamos toda la evidencia que habíamos recopilado sobre los gastos excesivos de Brenda, el intento de fraude, los préstamos ilegales. Adriana encontró aún más irregularidades que ni siquiera habíamos descubierto. El Nuevo Testamento quedó redactado de manera clara e inequívoca. Yo heredaría todo el patrimonio completo, incluyendo las 3 fincas, todas las propiedades comerciales y la totalidad de las cuentas bancarias y de inversión. Flavio recibiría un fideicomiso que le pagaría $5,000 mensuales de por vida, suficiente para vivir bien, pero no lo suficiente para que Brenda pudiera continuar su estilo de vida extravagante. El documento incluía cláusulas específicas que explicaban las razones de estas decisiones, citando la mala administración financiera, los gastos irresponsables y la falta de respeto hacia los valores familiares. El día que Gonzalo firmó el Nuevo Testamento fue extrañamente tranquilo. Era un martes por la tarde y fuimos a la oficina de Adriana sin decirle a nadie hacia dónde nos dirigíamos. Gonzalo había perdido más peso en las últimas semanas y se cansaba con facilidad, pero ese día había una determinación en su rostro que lo hacía parecer más joven, más vital, como si este acto de justicia le diera energía renovada. Adriana había preparado todo meticulosamente. Había 3 testigos presentes, todos profesionales sin conexión alguna con nuestra familia que pudieran testificar sobre la validez del documento. Había un notario público que certificaría cada firma. Había incluso una videocámara grabando todo el proceso para documentar que Gonzalo estaba completamente lúcido y consciente de lo que estaba haciendo. Antes de firmar, Adriana le hizo una serie de preguntas formales a Gonzalo. Señor Garza, ¿entiende usted la naturaleza de este documento que está a punto de firmar? Gonzalo respondió con voz clara, completamente. Estoy cambiando mi testamento para dejar todos mis bienes a mi esposa Dolores Garza, con un fideicomiso mensual para mi hijo Flavio Garza. Está tomando esta decisión por su propia voluntad, sin coerción ni presión de ninguna persona, continuó Adriana. Absolutamente. Esta es mi decisión, basada en mi evaluación honesta de lo que es mejor para proteger el patrimonio que mi esposa y yo construimos juntos durante 40 años de matrimonio. ¿Entiende que esta decisión puede causar conflictos familiares?, preguntó ella. Gonzalo sonrió levemente, con algo parecido a la ironía en su expresión. Lo entiendo perfectamente. Y es precisamente por eso que la estoy tomando. Firmó cada página con mano firme. Yo firmé como beneficiaria principal y como testigo de su capacidad mental. Los otros testigos firmaron sus secciones. El notario puso su sello oficial. Adriana guardó el documento original en una caja fuerte y nos entregó copias certificadas. Todo el proceso duró menos de 1 hora, pero cuando salimos de esa oficina, sentí como si el peso de años de humillación y desprecio finalmente comenzara a levantarse de mis hombros. En el carro de regreso a casa, Gonzalo tomó mi mano y la sostuvo en silencio durante todo el trayecto. No necesitábamos palabras. Después de 40 años juntos, algunos momentos se entendían mejor en silencio. Esa noche, Gonzalo finalmente le dijo a Flavio sobre su diagnóstico. Nuestro hijo llegó a la casa media hora después de la llamada, con Brenda pegada a su lado como siempre. Cuando entraron a la sala donde los esperábamos, pude ver la preocupación genuina en el rostro de Flavio, pero los ojos de Brenda se movían calculadoramente, evaluando la situación, probablemente ya pensando en las implicaciones financieras. Gonzalo les explicó sobre el cáncer, sobre el pronóstico, sobre los tratamientos que había decidido no seguir porque los doctores le habían dicho que solo prolongarían su agonía sin ofrecerle una verdadera oportunidad de curación. Flavio se derrumbó, las lágrimas corrían por su rostro mientras se arrodillaba junto a la silla de su padre. Papá, no. Tiene que haber algo que podamos hacer. Otros tratamientos, otros doctores, algo. Brenda se mantuvo de pie detrás de él, con una mano en su hombro, pero su expresión era imposible de leer. Después de unos minutos, se acercó a Gonzalo y lo abrazó brevemente. Lo siento mucho, Gonzalo. Esto debe ser devastador para todos ustedes.
Sus palabras eran correctas, apropiadas, pero había algo vacío en ellas, como si estuviera recitando líneas de un guión en lugar de expresar emoción real. Durante las siguientes semanas, Flavio vino a visitarnos casi todos los días. Pasaba horas con Gonzalo, hablando sobre el negocio, sobre recuerdos de su infancia, sobre arrepentimientos y esperanzas. Fueron conversaciones que debieron haber sucedido años antes, pero que la vida siempre parecía demasiado ocupada para permitir. Yo los observaba desde una distancia respetuosa, agradecida de que padre e hijo finalmente tuvieran este tiempo juntos antes de que fuera demasiado tarde. Brenda también venía, pero su presencia era diferente. Se sentaba en la sala revisando su teléfono mientras Gonzalo y Flavio hablaban. Hacía preguntas aparentemente casuales sobre documentos, sobre dónde guardábamos las escrituras de las propiedades, sobre quién manejaba qué aspectos del negocio. Yo la observaba hacer estas preguntas con esa sonrisa dulce que no engañaba a nadie que realmente estuviera prestando atención, y guardaba cada palabra en mi memoria. Una tarde, cuando Flavio había salido a comprar medicinas para Gonzalo, Brenda se acercó a mí en la cocina. Yo estaba preparando té y ella se recostó contra el mostrador con esa familiaridad forzada que siempre usaba cuando quería algo. Dolores, sé que hemos tenido nuestras diferencias, comenzó con voz suave. Pero creo que en momentos como estos, la familia necesita unirse. Quiero que sepas que Flavio y yo estaremos aquí para ti cuando ya no esté. No vas a tener que preocuparte por nada. Nos encargaremos de todo. La miré directamente a los ojos mientras vertía agua caliente sobre las bolsas de té. Qué considerada eres, Brenda. Pero no necesito que nadie se encargue de mí. He estado manejando mi propia vida durante 70 años y planeo continuar haciéndolo. Su sonrisa se endureció levemente en los bordes. Por supuesto, no quise decir que no puedas cuidarte a ti misma. Solo que los asuntos del negocio, las propiedades, todo eso puede ser muy complicado y abrumador. Flavio y yo hemos estado preparándonos para ayudar con esas responsabilidades. Preparándose, repetí neutralmente. Qué interesante. Y exactamente cómo han estado preparándose. Brenda se enderezó, claramente incómoda con mi tono. Bueno, Flavio es el heredero natural del negocio. Ha estado trabajando con Gonzalo durante años. Tiene sentido que él tome control de las operaciones cuando llegue el momento. Tomé mi taza de té y caminé hacia la puerta de la cocina, deteniéndome justo antes de salir para mirarla una vez más. Brenda, creo que vas a descubrir que muchas de tus suposiciones sobre el futuro son exactamente eso, suposiciones. Te sugeriría que no hagas planes demasiado elaborados basándote en cosas que no sabes con certeza. Vi cómo su expresión cambiaba, como una sombra de incertidumbre cruzaba su rostro por primera vez. Pero antes de que pudiera responder, salí de la cocina dejándola ahí con sus preguntas no formuladas. Los meses siguientes fueron un estudio en contrastes. Por un lado, estaba el dolor genuino de ver a Gonzalo deteriorarse física y mentalmente. El cáncer avanzaba rápidamente, robándole energía, apetito, y eventualmente la capacidad de moverse sin ayuda. Contraté enfermeras para que lo atendieran durante el día, pero yo pasaba las noches a su lado, durmiendo en una silla junto a nuestra cama para poder escuchar si me necesitaba. Durante esas noches largas y silenciosas, Gonzalo y yo tuvimos las conversaciones más honestas de nuestro matrimonio. Hablamos sobre nuestros fracasos como padres, sobre cómo habíamos malcriado a Flavio dándole demasiado sin enseñarle suficiente sobre responsabilidad y consecuencias. Hablamos sobre cómo Gonzalo había permitido que el éxito lo cegara, que la comodidad de ignorar problemas lo convirtiera en alguien que valoraba la paz superficial sobre la verdad incómoda. ¿Crees que Flavio alguna vez me perdonará? Me preguntó una noche cuando el dolor era particularmente malo y las medicinas lo hacían hablar con una honestidad cruda. ¿Por cambiarlo del testamento? Por elegirte a ti sobre él. No te elegiste a mí sobre él, le respondí sosteniendo su mano entre las mías. Elegiste proteger lo que construimos juntos de alguien que lo destruiría. Flavio sigue siendo tu hijo y siempre lo será. Pero Brenda nunca fue familia realmente, solo fingió serlo mientras le convenía. Gonzalo asintió débilmente. Cuando todo esto salga a la luz, cuando ella descubra que no va a obtener lo que esperaba, va a ponerse furiosa. Va a decir cosas horribles sobre ti, sobre mí. Va a tratar de convencer a Flavio de que somos monstruos que lo traicionaron. Lo sé, dije simplemente. Y no me importa lo que ella diga.
por primera vez en años. No me importa su opinión ni su aprobación. Lo único que importa es que protegimos lo que era correcto proteger. Gonzalo sonrió con esa sonrisa cansada que se había vuelto tan familiar en los últimos meses. ¿Sabes lo que me hubiera gustado ver? Su cara cuando descubra la verdad. Cuando se dé cuenta de que todos sus planes, todas sus manipulaciones, todas esas sonrisas falsas y esos gastos extravagantes, todo fue para nada. Me reí suavemente a pesar de la gravedad del momento. Yo también lo hubiera querido ver. Pero tú no estarás aquí para presenciarlo. No, acordó él. Pero tú sí. Y cuando llegue ese momento, Dolores, quiero que te mantengas firme. No dejes que te hagan sentir culpable. No permitas que te convenzan de que fuiste cruel o injusta. Hicimos lo correcto, aunque sea difícil. Esas palabras resonaron en mi mente durante las semanas siguientes, mientras el estado de Gonzalo continuaba empeorando. Brenda intensificó sus visitas, llegando casi todos los días con esa preocupación performativa que no engañaba a nadie excepto tal vez a Flavio. Traía comidas caras de restaurantes elegantes que Gonzalo no podía comer, flores extravagantes que llenaban la casa con aromas empalagosos, y regalos costosos que se quedaban sin abrir en sus cajas. Una tarde, aproximadamente una semana antes de que Gonzalo muriera, Brenda apareció con un notario. Entró a la habitación donde Gonzalo descansaba y le explicó con esa voz dulce y manipuladora que había traído a alguien para ayudar a poner en orden algunos documentos importantes, solo por precaución. Yo estaba sentada junto a la cama y vi cómo los ojos de Gonzalo, aunque nublados por el dolor y las medicinas, se enfocaron con absoluta claridad en Brenda. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó con voz débil pero firme. Brenda intercambió una mirada rápida con el notario que había traído consigo, un hombre joven que no parecía tener más de 30 años y que sostenía un maletín de cuero como si fuera un escudo. Solo algunos papeles administrativos. Gonzalo. Nada complicado. Queremos asegurarnos de que todo esté en orden, que no haya confusiones legales después. Gonzalo cerró los ojos por un momento, y por un segundo pensé que tal vez se había quedado dormido. Pero entonces habló con una claridad que no había demostrado en días. Mis asuntos legales ya están completamente en orden. Brenda, no necesito firmar nada más. Vi cómo la máscara de dulzura de Brenda se agrietaba levemente. Pero Gonzalo, Flavio y yo solo queremos ayudar. Hay ciertas transferencias de propiedades que podrían facilitarse si las manejamos ahora en lugar de esperar a que todo pase por el proceso testamentario. Sería mucho más sencillo para Dolores también, menos papeleo, menos estrés. No, dijo Gonzalo, y aunque su voz era apenas un susurro, la palabra resonó en la habitación con autoridad absoluta. Le dije que no necesito firmar nada. Todo está exactamente como debe estar. Brenda me miró entonces, y en sus ojos vi algo que nunca antes había visto tan abiertamente: odio puro. Dolores, seguramente tú entiendes que esto es lo mejor para todos. Después de todo esto, vas a estar muy cansada y confundida. Déjanos ayudar ahora mientras aún es fácil. Me puse de pie y caminé hacia la puerta, abriéndola de par en par. Brenda, creo que es hora de que tú y tu notario se vayan. Mi marido ha sido muy claro. No va a firmar nada. El notario ya estaba guardando sus papeles en el maletín, claramente incómodo con toda la situación. Brenda, sin embargo, no se movió. Esto es ridículo. Flavio tiene derecho a saber qué va a pasar con el patrimonio familiar. Tiene derecho a estar preparado. Flavio sabrá exactamente lo que necesita saber en el momento apropiado, le dije manteniendo mi voz calmada aunque sentía la adrenalina corriendo por mis venas. Ahora, por favor, vete. Mi marido necesita descansar. Brenda salió de la habitación con pasos furiosos, sus tacones golpeando el piso con violencia contenida. El notario la siguió apresuradamente, murmurando disculpas que nadie escuchaba. Cuando se fueron, volví junto a la cama de Gonzalo y encontré que me estaba mirando con algo parecido al orgullo en sus ojos cansados. Bien hecho, susurró. Ya no eres la Dolores silenciosa que dejaba pasar todo. Me gusta esta versión de ti. Debiste haberla conocido hace 40 años, le respondí con una sonrisa triste. Siempre estuvo aquí. Solo necesitaba recordar dónde la había dejado. Los últimos días de Gonzalo fueron difíciles de maneras que no puedo describir completamente.
El dolor se volvió insoportable a pesar de todas las medicinas, y hubo momentos en que suplicaba que todo terminara ya. Flavio pasaba horas sentado junto a su padre, sosteniendo su mano, llorando abiertamente de una manera que nunca había hecho cuando era niño. Brenda también estaba ahí, pero siempre con esa distancia calculada, siempre observando, siempre evaluando. La noche antes de que Gonzalo muriera, tuvimos un momento de lucidez juntos. Las enfermeras se habían retirado a descansar, Flavio se había ido a casa para dormir unas horas, y éramos solo nosotros dos en esa habitación llena de máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón debilitado. Dolores, me llamó con voz rasposa. Me acerqué más a él, inclinándome para poder escucharlo mejor. Cuando yo me vaya, cuando todo esto termine, quiero que sepas algo importante. Brenda va a hacer exactamente lo que hemos estado esperando. Va a mostrar su verdadera cara. Y cuando lo haga, cuando finalmente revele quién es realmente frente a todos, quiero que no tengas miedo de defenderte. No tendré miedo, le prometí. Ya pasó el tiempo de tener miedo. Gonzalo sonrió débilmente. ¿Sabes qué es lo irónico? Ella va a creer que ganó. Va a creer que finalmente tiene todo bajo control. Y esa confianza, esa arrogancia, es exactamente lo que va a destruirla. Descansa, le dije besando su frente. Has hecho todo lo que necesitabas hacer. Ahora puedes descansar. Murió a las 4 de la madrugada del día siguiente, con mi mano sosteniendo la suya. No hubo momento dramático, no hubo últimas palabras profundas. Simplemente respiró cada vez más lentamente hasta que finalmente se detuvo, y el hombre con quien había compartido 40 años de mi vida ya no estaba. Llamé a Flavio inmediatamente. Llegó 20 minutos después con Brenda, ambos en pijama, y mi hijo se derrumbó junto al cuerpo de su padre con un dolor tan visceral que por un momento olvidé todo lo demás y solo quise consolarlo. Lo abracé como cuando era niño, dejando que llorara contra mi hombro, murmurando palabras de consuelo que probablemente no significaban nada, pero que al menos ofrecían algo de calor humano en ese momento frío y terrible. Brenda se mantuvo apartada, con los brazos cruzados, observando la escena con una expresión que no podía descifrar completamente. Después de unos minutos, se acercó y puso una mano en el hombro de Flavio. Amor, necesitamos llamar a la funeraria. Hay cosas que debemos organizar. Siempre tan práctica, siempre tan enfocada en lo siguiente, incapaz de simplemente estar presente en el dolor del momento. Pero en ese instante no dije nada. Dejé que se encargara de las llamadas mientras yo me quedaba con Flavio, porque sabía que muy pronto tendríamos toda una vida para enfrentar las consecuencias de las decisiones que Gonzalo y yo habíamos tomado. El velorio fue programado para 3 días después. En ese tiempo, Brenda tomó control de casi todos los arreglos, eligiendo flores, seleccionando el ataúd más caro, invitando a personas que apenas habían conocido a Gonzalo. Yo la dejé hacer todo eso porque francamente estaba demasiado cansada para pelear por detalles que no importaban. Lo único que me aseguré fue que Adriana supiera exactamente cuándo sería el velorio y que estuviera preparada para lo que vendría después. Porque sabía, con una certeza absoluta, que Brenda no podría contenerse. Que en algún momento durante ese velorio, su verdadera naturaleza saldría a la superficie. Y cuando lo hiciera, yo estaría lista. Y así es como llegamos al momento donde comenzó esta historia, de pie en ese salón del velorio, con el ataúd de Gonzalo frente a todos nosotros y Brenda anunciando con absoluta confianza que ella se quedaría con todo lo que mi marido había dejado. Los $50 millones, las fincas, las propiedades, todo. Como si yo fuera simplemente un obstáculo menor que podía ser movido a un departamento pequeño y olvidado. El silencio en el salón era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. Todas esas personas que habían conocido a Gonzalo durante décadas, que habían visto nuestro matrimonio, nuestro trabajo conjunto, ahora observaban para ver si yo finalmente iba a hacer algo o si continuaría siendo la mujer invisible que siempre habían conocido. Brenda, dije con voz tranquila pero completamente audible, creo que hay algunas cosas importantes que necesitas saber antes de que continúes haciendo planes sobre un futuro que no te pertenece. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo la confianza comenzaba a agrietarse en los bordes. Flavio se acercó desde donde estaba parado, con confusión y algo de irritación en su rostro. Mamá, ¿qué está pasando? Este no es el momento para discutir sobre esto. Tienes razón, le respondí mirándolo directamente. No es el momento ideal. Pero tu esposa fue quien decidió hacer anuncios públicos,
así que públicamente responderé. Saqué de mi bolso una carpeta que había estado cargando todo el día. Dentro estaban copias certificadas del Nuevo Testamento de Gonzalo, junto con documentación de todas las actividades financieras fraudulentas de Brenda. Adriana estaba sentada en la tercera fila, exactamente donde le había pedido que se ubicara, lista para intervenir legalmente si era necesario. Gonzalo cambió su testamento hace 3 meses, dije con voz clara mientras abría la carpeta. Todo el patrimonio, absolutamente todo, queda a mi nombre. Flavio recibirá un fideicomiso mensual de $5,000, suficiente para vivir cómodamente pero sin acceso al capital principal. Y Brenda, tú no recibes absolutamente nada. El salón explotó en murmullos. Brenda se quedó completamente pálida, con la boca abierta pero sin poder formar palabras. Flavio me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Eso no puede ser verdad. Papá nunca haría eso. Nunca me dejaría fuera. No te dejó fuera, le expliqué con toda la paciencia que pude reunir. Te dejó un ingreso generoso de por vida. Lo que hizo fue proteger el patrimonio familiar de alguien que ha estado robándolo sistemáticamente durante años. Brenda finalmente encontró su voz, y cuando habló, toda pretensión de dulzura había desaparecido. Esto es ridículo. Ese testamento no puede ser válido. Gonzalo estaba enfermo, confundido. Obviamente tú lo manipulaste cuando era vulnerable. Adriana se puso de pie desde su asiento. Soy la abogada Adriana Herrera, y representé al señor Garza en este asunto. Les aseguro que el testamento es completamente válido. El señor Garza fue evaluado por 3 psicólogos independientes que confirmaron su plena capacidad mental. Todo el proceso fue grabado en video y atestiguado por múltiples profesionales. No hay absolutamente ninguna base legal para impugnarlo. Entonces ella lo convenció, gritó Brenda, señalándome con un dedo acusador. Pasó meses envenenando su mente contra nosotros, contra su propio hijo. ¿Qué clase de madre hace eso? Saqué otra sección de documentos de mi carpeta. La clase de madre que documenta $700,000 en gastos fraudulentos. La clase de madre que tiene evidencia de tu intento de falsificar mi firma para transferir $500,000 a tu cuenta personal. La clase de madre que tiene grabaciones de conversaciones donde planeabas meterme en un asilo y tomar control de todo. Vi cómo el color desaparecía completamente del rostro de Brenda. Flavio la miraba ahora con una expresión de horror creciente. Brenda, ¿qué está diciendo? ¿Es verdad? Por supuesto que no, respondió ella, pero su voz temblaba. Son mentiras. Documentos falsificados. Ella está desesperada por quedarse con todo el dinero para ella misma. Entonces explícanos esto, dije pasándole a Flavio una copia de los estados de cuenta bancarios con todos sus gastos marcados en rojo. Explícale a tu hijo cómo gastaste $400,000 en compras personales usando cuentas corporativas. Explícale el departamento que compraste a tu nombre en la ciudad. Explícale los préstamos que sacaste usando nuestras propiedades como garantía. Flavio tomó los papeles con manos temblorosas y comenzó a leer. Podía ver cómo su expresión cambiaba página tras página, cómo la realidad de quién era realmente su esposa comenzaba a penetrar la niebla de manipulación en la que había estado viviendo durante años. Brenda, dijo con voz quebrada, dime que esto no es real. Dime que hay una explicación. Pero Brenda no tenía explicación. Lo que tenía era rabia pura e incontrolable. Se volteó hacia mí con los ojos brillando de furia. Eres una vieja amargada que no puede soportar ver a otras personas felices. Gonzalo te dejó porque sabía que eras inútil, y ahora estás tratando de destruir a tu propia familia por despecho. Gonzalo no me dejó nada, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Gonzalo me dejó todo, porque finalmente entendió lo que yo había estado tratando de decirle durante años. Que tú no eres familia. Brenda. Nunca lo fuiste. Solo eres una oportunista que vio una familia con dinero y decidió tomar todo lo que pudieras. La familia entera observaba este intercambio con expresiones que iban desde el shock hasta algo parecido a la satisfacción. Mi hermana Emilia tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía levemente. Varios primos lejanos asentían como si finalmente alguien hubiera dicho en voz alta lo que todos habían estado pensando en silencio durante años. Brenda miró alrededor del salón, buscando apoyo, buscando alguna cara amigable que validara su versión de la realidad. No encontró ninguna.
Entonces hizo lo último que le quedaba, agarró a Flavio del brazo y trató de arrastrarlo hacia la salida. Vámonos. No vamos a quedarnos aquí y permitir que nos insulten. Esto no ha terminado. Vamos a pelear esto legalmente. Pero Flavio se soltó de su agarre. No, dijo con voz firme. Necesito respuestas. Necesito saber exactamente qué has estado haciendo con el dinero de mi familia. Nuestro dinero, corrigió Brenda. Es nuestro dinero, Flavio. Somos un equipo, ¿recuerdas? Un equipo no miente, respondió él. Un equipo no roba. Un equipo no planea meter a mi madre en un asilo. Brenda se dio cuenta en ese momento de que había perdido. Su rostro pasó por una serie de expresiones, rabia a miedo a algo parecido a la desesperación. Finalmente, sin decir otra palabra, salió del salón con pasos furiosos, dejando atrás el sonido de sus tacones contra el mármol y un silencio atónito. Flavio se quedó ahí parado, sosteniendo los documentos, mirando el ataúd de su padre como si buscara alguna explicación. Finalmente se volvió hacia mí con lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, yo no sabía. No sabía nada de esto. Yo nunca. Lo sé, le dije suavemente. Ella era muy buena en lo que hacía. Pero ahora tienes una decisión que tomar. Hijo, puedes seguirla y continuar viviendo en la realidad que ella construyó, o puedes quedarte y empezar a reconstruir la relación con la familia que realmente te ama. No respondió inmediatamente, pero tampoco se fue. Y en ese momento, eso fue suficiente. Los días siguientes fueron caóticos. Brenda intentó impugnar el testamento legalmente tal como había amenazado, pero Adriana había hecho su trabajo demasiado bien. Cada intento fue bloqueado, cada argumento desmantelado. Eventualmente, cuando quedó claro que no tenía ninguna posibilidad legal, Brenda desapareció de nuestras vidas tan abruptamente como había entrado. Flavio y yo comenzamos el largo proceso de reconstruir nuestra relación. No fue fácil, y hubo muchas conversaciones dolorosas sobre cómo habíamos llegado a este punto. Pero por primera vez en años, eran conversaciones honestas, sin manipulación, sin máscaras. Gonzalo tenía razón sobre algo que me dijo en esos últimos días, que mi silencio nunca había sido debilidad, solo había sido malinterpretado como tal. Pero también aprendí que hay momentos en que el silencio debe terminar, en que quedarse callada no es dignidad sino complicidad con la propia invisibilidad. Ahora, a mis 70 años, vivo en la casa que ayudé a construir, manejo el negocio que ayudé a crear, y finalmente soy vista por quien realmente soy, no la esposa silenciosa, no la madre sufrida, sino Dolores Garza, una mujer que construyó un imperio y que finalmente aprendió a defenderlo.